Selergues, Archi para todos, soy el director del Festival de Cine Zaragoza y en nombre de Arafilmfest os quiero dar la bienvenida a la segunda mesa de esta mañana y, por supuesto, muchas gracias por vuestra asistencia. La mesa en cuestión es distribuciones o de unión entre festivales y productoras y en ella tenemos como participantes, a los cuales también les damos las gracias de estar aquí, Alfonso Castillo, responsable de distribución en cines de A Contracorriente Films, empresa fundada en Barcelona en el 2009 y con un catálogo de más de 2.500 películas. Manuel Cristóbal, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla. El festival en cuestión va a hacer su 22 edición, empezó en el 2004. María Zamora, distribuidora y productora de Elástica Films, fundada en el 2021. Entre sus grandes logros tiene el haber producido Alcarrás, Oso de Oro de Berlín en el 2022, de nuestra querida Paula Ortiz, La Virgen Roja, y fue el año pasado, en el 2024, Premio Nacional de Cinematografía. Moisés Truñón, director ejecutivo de Fesjón, empresa fundada en el 2012, y me voy a disculpar porque Mónica García, que también contábamos con ella, directora general de la Fundación Festival de Cine de Sitges, está llegando desde Barcelona en AVE, pero ha habido una serie de problemas y, bueno, por si acaso se incorpora, pero que sepáis que luego sí que estará. Nos disculpamos en nombre de ella. Toda esta mesa, y ya termino, está moderada por Moisés Rodríguez, presentador de informativos de Canal 24 Horas, periodista, director y presentador de Secuencias 24 Horas de Televisión Española. Y ya los protagonistas son ellos. Deciros que la idea es que hay 45 minutos más o menos de charla de ellos entre ellos, que luego queremos que haya 15 minutos aproximadamente donde los protagonistas sois vosotros y podáis participar. Y, por supuesto, pediros que los móviles estén en silencio. Muchas gracias y disfrutar de la mesa. Muy buenos días, pues es un auténtico placer estar aquí en este encuentro. Veo a buenos amigos por aquí de festivales, de distribución, de producción, y la pregunta surge a partir de la importancia de la distribución, que ocupa un lugar importantísimo en la cadena de valor audiovisual. Vamos a conectarlo con dos pilares tan importantes como es la producción, las productoras y los festivales de cine. Y aquí podemos tener la mejor representación posible, con lo cual yo creo que va a ser una charla amena, que de eso se trata, y sobre todo piensen qué tipo de cuestiones les podemos preguntar a nuestros invitados. Todos en sus respectivas parcelas, incluso Mónica, si da tiempo de que se incorpore, tienen un amplio bagaje y han visto desde todos los lados. Por ejemplo, Manuel Cristóbal ha estado de productor, sigue, creo, pergeñando de alguna manera la producción en su nueva faceta como director de un festival tan importante como el de Sevilla. En el caso de María, la producción y a la vez de qué manera se involucra en la distribución de las películas cuando está visitando los principales festivales. Habrá estado en el Festival de Cannes con una película Romería que ya tenemos ganas de ver todos, y sobre todo enviamos un fuerte beso a Carla Simón, que estará a punto de ser madre, ¿no? María nos decía antes que está a punto, como siempre que le pilla una promoción de película. En el caso de Alfonso, su labor viene muy vinculada a los festivales, como es el caso del de Barcelona en estos momentos, el Barcelona Film Festival, pero también a Contracorriente, donde nos va a dar una visión de la distribución muy importante. Y en el caso de Moisés Truñón, una plataforma y una forma de distribuir diferente a lo que a lo mejor hace 20 años no existía, ese tipo de distribución, y es muy importante ahora poder ver de qué manera una película llega al espectador, que es el fin final de cada una de las partes del engranaje cinematográfico. En cuanto a las distribuidoras, lanzo preguntas
en general para que el primero que quiera que lo responda, porque yo creo que son preguntas que nos afectan de alguna manera a todos. ¿De qué manera siguen las distribuidoras el criterio que es importante? ¿Cómo buscan a esa película para distribuirla? ¿Cómo funciona para el que no tiene conocimiento del sector que una película, hablabas tú antes, Alfonso, de Intocable? Intocable, que fue la de que a contracorriente pegó, como se dice, el pelotazo. Pero claro, para eso tiene que apostar por un film que a lo mejor no tenía visos de que pudiera funcionar. Luego está el éxito también posterior. ¿Cómo es el canal de la distribuidora a la hora de elegir una película? Pues mira, nosotros en La Contra, obviamente, el ejemplo que mencionas de Intocable fue en el mercado de Cannes, y curiosamente Intocable, que el agente de ventas era Gaumont y productor, no te dejaba, o sea, tenías que leer el guión en la propia sala de Gaumont, en el Festival de Cannes, y allí fuimos muchos los que distribuimos, los que leímos ese proyecto. Y A Contra apostó por él. Vio que había ahí una feel good movie, una película diferente, y decidió ir a por la película. Hubo otros, no me cabe duda, distribuidores que también le veían potencial, pero bueno, nosotros luego ya es una negociación, obviamente, de términos diferentes con la productora y con el agente de ventas. Y a partir de ahí, pues es ya ver todo el recorrido de la película, ¿no? Nosotros, cuando se trata de películas francesas, europeas, nos fijamos mucho, intentamos ver que se haya estrenado antes en otros territorios. ¿Por qué? Porque eso nos puede dar pistas. Es decir, cuando una película francesa funciona en Francia, es normal, porque es su territorio, pero cuando una película francesa ya te funciona en Alemania, en UK, en Italia, dices, ojo, aquí... Aunque sea un perfil de espectadores muy diferente. Muy diferente, pero cuando ves que ya las películas van funcionando en diferentes territorios, dices, ojo, que aquí hay algo porque nosotros acabamos de tener la experiencia de una película que estrenamos el 30 de mayo que nos encantaba, que se llama Érase una vez mi madre, una película muy francesa, sale... Ya está. Ahora, sí. Y en Francia había sido un exitazo. ¿Qué ha ocurrido? Que en España, pues la gente, y la enseñamos mucho, hicimos mucho preestreno, para la película es estupenda, pero la gente la ha percibido como una película muy francesa. Con lo cual, ¿cuál ha podido ser el error, entre comillas? Pues lanzarnos antes de que veamos que esa película puede viajar bien en otros territorios, ¿no? Entonces, un poco la estrategia que en La Contra seguimos, ¿no? Bueno, pues obviamente, como todos los distribuidores, vamos a los mercados, a Cannes, al American Film Market, a Toronto, a Berlín, por supuesto, y allí tenemos un trabajo previo de haber seleccionado, visto los proyectos que hay, y ahí pues adquirimos la película cuando se trata de adquisiciones. Luego A Contra también es productora, como ha sido el caso de Sorda, que ha funcionado muy bien, que éramos parte productora de la película y distribuidores. Y ahora hablaremos de ese vínculo con los festivales. Quería preguntarle a María, una de las más destacadas productoras que hay en nuestro país, Premio Nacional de Cinematografía, la primera mujer que lo consigue como productora. ¿En qué momento pensáis, en qué momento del desarrollo de un proyecto comenzáis a pensar en la estrategia de distribución, en ese recorrido que puede haber en festivales? ¿Tiene algún peso eso en la toma de decisiones a la hora de producir? Sí, la verdad es que el hecho de que en Elástica seamos productora y distribuidora, como es el caso de A Contra, hace que necesariamente cuando estamos valorando un proyecto para producción necesitamos pasarlo por el filtro de distribución también. Claro. Yo cada vez más pues confío en los proyectos, los guiones en el equipo de Enrique Costa, que es el distribuidor en Elástica, para que me dé suficiente feedback para tener en cuenta pues posibles fallos del proyecto o al revés, o ventajas, ¿no? O puntos fuertes. Yo además, en este caso, como nosotros desde Elástica también distribuimos mucho cine internacional,
lo que estamos haciendo últimamente es tener que decir que no mucho más de lo que nos gustaría, en el sentido de que tampoco queremos llenar el año de muchos títulos, porque ya por sí tenemos muchos títulos internacionales y no queremos de pronto que haya mucho atasco, que nos ha pasado con películas españolas, que si son de un perfil... ¿Ahora? Sí. Si es un perfil frágil o autoral o pues mucha ópera prima, etcétera, normalmente sufren compitiendo entre sí mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, intentamos dialogar mucho con distribución precisamente para no pisarnos. Y decías desde cuándo, ¿no? Desde cuándo o qué parte influye en el proceso. Nosotros no solamente en la elección de los proyectos involucramos ya a distribución, sino también pues desde la fase de desarrollo o la fase sobre todo de rodaje, cuando empezamos ya a hacer las primeras notas de prensa, cuando empezamos a contratar un foto fija o, por ejemplo, foto fija que viene a rodaje ya pasa por el filtro del equipo de distribución que le dice, necesito para esta película, me gustaría tener fotos de este tipo, claro, de estos personajes, en estas localizaciones, con este aire, con esta luz, con lo que sea, porque ya estamos pensando obviamente en la distribución de la película, que luego hará falta hacer un póster, tener buenas fotos para promoción, etcétera. Y hay mucho feedback por su parte de qué perfil de película vemos nosotros y ven distribución hacia la producción, ¿no? Para que la producción y la distribución estén lo más alineada posible desde el principio y que no luego haya visto distribución una peli, que producción ve otra y luego llega al punto de vamos a hacer las herramientas de marketing, tráiler, un póster y estamos pensando en dos pelis distintas, ¿no? O sea, la idea es esa, todo el rato ir de la mano para poder acertar con las herramientas de luego venta posterior de la película. Y ahora me viene la labor de ese trabajo cuando estabais haciendo o preparando una película como Alcarrás, ¿no? Por ejemplo, que dices, puede ser muy local, pero luego os encontráis con que tiene premio internacional, se hace universal y a lo mejor esa estrategia previa de película menor, ¿no? queda absolutamente anulada para poderla empezar a distribuir de otra manera, a otro canal, pero hacerla llegar también a un público que en un primer momento la podía ver como pequeña, ¿no? A ver, está claro que un premio como el Oso de Oro cambia la vida radicalmente de una película. Esto es así. Nosotros sí que teníamos la sensación de que Alcarrás, siendo una peli coral como es y reflejando, digamos, muchos puntos de vista dentro de una familia de varias generaciones diferentes, etcétera, podría tener su llegada y sobre todo porque Carla con este 1993 ya había sido una ópera prima que había hecho más de 1 millón de euros, que eso claro, en óperas primas no es tan sencillo. Y sabíamos que Carla tenía una conexión especial con el público en ese sentido, ¿no? Que su sensibilidad se entendía. Entonces, por este lado sí que pensábamos que Alcarrás podía ir pues, como mínimo como Steve, ¿no? Pero claro, y luego sobre todo porque habíamos pasado de estar en una sección paralela a Berlín a estar en competición y eso también pues de pronto pues, te da como una sensación de ir hacia adelante en cuanto a la carrera de la directora. Pero sí que es cierto que el hecho del Oso de Oro cambia todo, porque cambia la vida de la película tanto internacionalmente como nacionalmente. O sea, la película de pronto pues, se vende en todos los territorios. En España se toma como un hito, ¿no? Era un hito, así. Un hito nacional, en Cataluña ni te cuento, ¿no? O sea, era más que la Champions. Y entonces es verdad que cambió la vida a nivel de explotación. Para la película, sí. A nivel de estas herramientas que te decía, yo no creo que cambiáramos tantísimo la estrategia, pero sí que es cierto que cuando vas a los festivales es un muy buen momento para sentir como la pulsión de la película en el público y el efecto que tiene en el público en general, que es un público obviamente más cinéfilo y más especializado, pero al final se puede trasladar un poco. Y es verdad que sí que sentimos que era una película que hablaba a varias generaciones y que se sentía como no familiar en el sentido de una película familiar que conocemos, o sea, como el término que no conocemos, pero sí que podíamos fomentar eso y entonces fuimos con un teaser póster al festival, por ejemplo, que era de la familia, pensando que luego haríamos otro póster
y después de ese teaser póster decidimos dejar la familia y mantuvimos el póster, ¿no? O sea, ese sí que fue, por ejemplo, un cambio de estrategia porque lo que te da el feedback que te da el festival te sirve mucho. Porque es al final el primer público que ve tu peli, público real, porque la gente del equipo no es público real, están todos demasiado influenciados, ¿no? Pero ese público real que ve la película te hace una devolución súper importante para luego ajustar ciertas cosas a la hora de estrenar en salas. ¿Esto va a pasar con Romería también? ¿Hay ese feedback? Ahí estamos, sí. Ahora estamos discutiendo el póster, no te creas. Lo mismo puede cambiar. Sí. Bueno, hablaba María de los festivales. Aquí tenemos representación, está Málaga, Huelva, hay varios festivales más. Conchita Casanovas del Festival de Cine de Barcelona, representado también aquí con Alfonso, y el Festival de Sevilla. Llevas 2 años al frente del festival, has estado como productor, Manuel, y en este caso hablaba María del pulso que se vive en un festival. Realmente es el es la prueba definitiva de lo que después va a venir cuando llegue el espectador. En ese sentido, el festival adopta un papel también protector hacia la película. Sí, hombre, yo creo que, a ver, los festivales somos parte del ecosistema, ¿no? Como dices tú, como productores estamos constantemente en los festivales y eso, digamos, en mi nuevo papel, pues es algo que intento implementar, incluso a veces para romper ciertas inercias, ¿no? Cosas que tú, como llevando películas a los festivales, sentías que no eran lo correcto, o al revés, o que te sentías especial, ¿no? Nosotros, en los festivales, primero trabajamos para la ciudad, ¿no? En este caso, pues además trabajar con Sevilla y presumir de Sevilla, pues la verdad que hace mi vida muy fácil al respecto. Tenemos que presumir de ciudad, tenemos que presumir de la ciudad que existe, pero también de la ciudad que a veces no se conoce tanto. Por eso, por ejemplo, el mosaico que se ha convertido en nuestra imagen, pues es un diseñador que se llama Pedro Cabañas, maravilloso, de Sevilla, que curiosamente hizo primero el póster del Festival de Málaga que el de Sevilla, ¿no? Ese mosaico lo estamos llevando también, cambiamos el trofeo, tenemos nuestra maravillosa bolsa del festival, que es la mejor del mundo, según me dice un canadiense en Japón, pero esta bolsa es de una diseñadora sevillana, es decir, presumimos de este año, María. Yo quiero una. Claro, nos ocuparemos. Entonces, y luego también es eso, cuando trabajamos para la ciudad, y en este caso, digamos que eso, en mi caso, hace la vida muy fácil. También trabajamos para los exhibidores. Nosotros, los festivales de cine es, digamos, una fiesta del cine en el cine, ¿no? En ese caso, nosotros, una de las cosas que tenemos muy clara es que, afortunadamente, en Sevilla hay muchos cines en el centro de la ciudad y seguimos trabajando con los cines Nervión. Hay un cine Cervantes maravilloso que está, de esos cines que ya no existen, que son 400 butacas en el centro de Sevilla. Tenemos los Cine Avenida, que son los VO, tenemos Odeón, y ahora hemos llevado todo el festival al centro. Y luego tenemos una joya que os invito a descubrir, que es el Cartuja Center, ¿no? Cuando la SGAE invirtió en teatros, pues invirtió en un espacio maravilloso, que es el Cartuja Center, que estaba preparado para sala de cine, pero nunca se había usado. Ahí son 740 butacas en el que metimos un proyector maravilloso y una pantalla de 180 metros cuadrados y un sonido Dolby 7.1 con altavoces Meyer, ¿no? Entonces yo creo que esa celebración y ese respeto hacia los exhibidores, no estamos para hacer la competencia, estamos para celebrar que existen los cines, para incluso apoyarlos económicamente con el alquiler esa semana y también, muy importante, para crear nuevos públicos. ¿Por qué? Porque todo el mundo y todos nos acordamos perfectamente de ese momento que nos enamoramos del cine viendo una película, muy posiblemente en una sala de cine. Y sabemos, bueno, qué momento fue, o si no fue el momento, pues todos esos momentos. Ahora el cine se puede disfrutar de muchas maneras, pero en los festivales de cine tenemos que reivindicar la experiencia en sala, la experiencia de ver una película todos juntos. Eso es algo, digamos, que es fantástico. También trabajamos para los distribuidores porque al final
cuando has producido sabes la diferencia entre tener un buen distribuidor y un mal distribuidor, ¿no? Y cuando a mí siempre me dicen, la fecha la que diga el distribuidor, es quien sabe, es en quien tienes que confiar. Entonces nosotros lo que intentamos es ser útiles. Sabemos que estamos en la fecha en la que estamos, sabemos que tenemos que ser útiles a las películas que se estrenan a final de noviembre, en diciembre, en enero, y tenemos una percepción del cine europeo amplia y sobre todo que esas películas, si el distribuidor lo considera adecuado, pues estamos encantados de verlas. Trabajamos para los productores, que al final es quien firma los papeles que nadie quiere firmar. Los premios tienen muchos padres, luego las firmas en los notarios no tanto. Y al final es quien protege ese talento que hace las películas especiales. En nuestro caso, el año pasado nos acercamos al sindicato ALMA porque creíamos que era importante que cuando figurara el nombre de quien dirige también figurara el nombre de quien escribe, ¿no? En eso ha habido yo creo que hay que reivindicar quién escribe y quién dirige, aunque al final la visión está claro que es la del director. Y luego, por último, intentando buscar y ser útiles, estamos muy orgullosos de nuestro plan de conciliación, que además es del festival. Nosotros no lo privatizamos, lo hacemos nosotros, en el que a los invitados, periodistas y trabajadores nos hacemos cargo de 6 horas ya sea de canguro, ya sea de ludoteca, porque es muy importante que, en el caso de Carla, por ejemplo, o en el caso de muchos profesionales, pues que hay que compatibilizar la vida profesional y la vida familiar, ¿no? Y a nosotros creemos que eso tiene que ser muy importante. Se habla mucho de sostenibilidad, que obviamente es importante, pero no se habla absolutamente nada de la sostenibilidad social, que me parece igual de importante, ¿no? Y eso nosotros lo queremos marcar mucho. Y todos conocemos casos. Gente que trabaja junto, un director va a recoger un premio, canguro falla, su pareja no puede ir a acompañarle en ese premio porque no había niños. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Se ha hecho mucho por la igualdad, pero esta es una aplicación práctica, y sobre el tema de igualdad yo creo que Juan Antonio en Málaga ha hecho una labor absolutamente ejemplar que a nosotros nos parece importante reconocer. Pero bueno, digo que se disfruta mucho con un festival como el de Sevilla. Intentamos sobre todo ser útiles y sobre todo escuchar. Y la importancia de los festivales, que como decía María, puede condicionar, ¿no?, la carrera comercial que puede tener. Ahora iré a esa pregunta, pues falta también mi colega y tocayo Moisés, pero es cierto la importancia de los festivales, y aquí en este encuentro, al que agradezco enormemente que me hayan invitado. Yo he tenido el honor de ser jurado en el Festival de Málaga, en el Festival de Huelva. Estoy ahora coordinando también en el Festival de Zaragoza la parte off, del Augusto Off, y desde Madrid colaboro para ser embajador de un festival. Y ves la importancia cuando visitas muchos festivales del peso que tiene a la hora de esa conducción. Pero en el caso de FestHome, ¿no?, estamos hablando ahora desde la perspectiva que llevas, Moisés, ¿cómo está cambiando la relación entre festivales, productoras, distribuidoras a partir de una plataforma? Pues ha cambiado, de estos 15 años que nosotros estamos funcionando, ha cambiado prácticamente cada año las relaciones, ¿no? Nosotros empezamos, creo que somos la segunda plataforma a nivel mundial que incorporó los visionados online de las inscripciones en festivales. Nosotros pasamos del formato envío de DVDs, incluso VHS, gestión de copias en 35 milímetros, a un ecosistema completo online, ¿no? Entonces, claro, fue un gran cambio, ¿vale? Esto trajo muchos cambios en la distribución, ya que se popularizó. Los costes antes eran mucho más elevados, aunque bueno, ahora hay otros costes, como por ejemplo las tasas de inscripción y tal, que hace que
digamos que esa distribución antigua se equipare con las nuevas. Hablo siempre de distribución a festivales de cine, ¿vale? De inscripciones a festivales de cine. Entonces, esa popularidad y esas facilidades que trajo lo digital a las producciones, tanto de cortometrajes como de largometrajes, ha hecho que el boom de las inscripciones haya crecido y cada año vaya en aumento, ¿no? Entonces, nosotros lo que proporcionamos es una herramienta, estamos entre medias, entre los productores y los festivales. Entonces, tenemos muy bien tomado el pulso del sector, ¿no? Vemos cómo las estrategias de distribución de las películas y de los cortometrajes van cambiando cada año, ¿no? Es diferente, ¿no? Hace 5 años no se distribuía igual que ahora, ¿no? Es un mundo que tienes que estar en la cresta de la ola siempre porque si no te arrastra. Y un periodo como el que lamentablemente pasamos como una pandemia, ¿cómo condicionó el trabajo de cada una de las sectores? Hablábamos antes, María, de que tuvisteis que parar la producción y el rodaje de Alcarrás por culpa de la pandemia. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo se recupera, más que hablar de ese periodo, el posterior, el día después de la pandemia? ¿Cómo ha resurgido con los Cines Verdi, un festival representado aquí el de Sevilla, que podía ser cualquier otro de los festivales, Fest Home, y la producción? A partir de un hecho como el de la pandemia, ¿cómo se empieza a elaborar, cómo se parte de cero el trabajo de nuevo? Pues mira, después de la pandemia obviamente cambió desde nuestro punto de vista de la distribución todo. Nosotros, de hecho, en la contracorriente, obviamente durante la pandemia estaban cerrados los cines y creamos la plataforma que luego dio pie a Contra Plus, que lo que generábamos era, por así decir, las películas que no pudimos estrenar en ese periodo en cines, creamos una plataforma para que la gente pudiera tener acceso a esas películas. Eso fue evolucionando hacia Contra Plus, pero quisimos por lo menos esa cantidad de películas que teníamos y que no le íbamos a poder dar salida, que el espectador las pudiera ver a través de esa plataforma, desde casa, ya que sabíamos que eran películas interesantes y que el espectador se estaba perdiendo buenas películas. Entonces, hicimos eso, reaccionamos rápido, pudimos estrenar o dar acceso a esas películas a través de esta plataforma, y luego es cierto que después de la pandemia fue un periodo muy complejo, los cines fueron abriendo, acordaros, había limitaciones en unas ciudades, en otras no, era un poco confuso todo. Y había que volver a educar a la gente de que fuera al cine. Había que volver a educar a la gente, y luego los estudios, que queramos o no, son los que marcan el calendario, los grandes estudios, querían dejar todas las películas importantes que tenían para ese periodo, lo que no querían era arriesgar. Entonces lo que hicieron es llevarlas para más adelante, ¿no? Buscar un periodo de seguridad en el que supieran que la gente ya había vuelto a los cines, ¿no? Entonces, las grandes producciones fue muy confuso porque continuamente el calendario, nosotros nos guiamos, todos los distribuidores tenemos acceso a través de Comscore al competitive, ¿no? Al calendario de estrenos en el cual todos vemos lo que se estrena de aquí a 2027. Luego, obviamente, siempre hay cambios, pero está cambiándose continuamente todo. Eso sí que es verdad que dio pie a las distribuidoras independientes a buscar huecos. Es decir, cuando obviamente te quitas a todas las majors y todo ese gran volumen de estrenos, te surgen huecos para poder estrenar tus películas. Entonces, ahí sí que es verdad que los independientes fuimos muy rápidos. Creo que fuimos valientes también porque decidimos estrenar en cines, no esperar a que buscar un periodo de que la gente ya hubiera vuelto a los cines. Y yo creo que fuimos rápidos, valientes en estrenar las películas y creo que realmente lo hicimos bien, porque la gente fue volviendo al cine, a la gente mayor, en el caso de Contra, que tenemos muchas películas para ese público, le costaba, por un tema de seguridad, por un tema de miedos, que luego se ha ido quitando en los últimos años y creo que ese público adulto ya se ha recuperado. Pero obviamente la pandemia, la distribución cambió todo. Luego encima hubo una huelga de actores, acordaros, y sí, que también las majors otra vez. Pero bueno, ahora ya sí que hemos vuelto a un mundo normal en el cual pues, se estrenan del orden de 14, 15 títulos a la semana. O sea, es verdad que es muy complicado ahora
bueno, pues encontrar esas fechas buenas en el cual tu película pueda tener recorrido y demás, pero la pandemia obviamente cambió todo, ya hemos vuelto a la normalidad y ahora, pues bueno, la distribución independiente en nuestro caso, obviamente intentas contraprogramar contra las películas más fuertes, pero ya ahora mismo hay, pues ya te digo, del orden de 15 títulos que se estrenan cada fin de semana, que es una absoluta locura, porque no hay capacidad para absorber tanto título y ha habido una reconversión también por parte de los exhibidores en hacer los cines premium, con lo cual lo que han hecho es hacer aforos más pequeños de las salas y en cuanto hay un blockbuster, por ejemplo Avatar, que se estrena el 19 de diciembre, habrá muchísimos cines en España, bueno, no muchísimos, pero muchos, que será la única película que exhiban ese fin de semana. Sí, sí, esa reconversión que hubo que hacer, ¿no? Perdona, cosa Sí. que no se permite en Francia. Totalmente. Hablando de efectivamente. todo un poco. Cosa que aquí se ha puesto encima de la mesa en muchos foros, porque como dice Manuel, en Francia no te permiten. Creo que son 3 pantallas, ¿no? 2 pantallas en Francia. No por recuerdo película. exactamente, pero... Sí, pero así es. En el caso de María, la producción también sufrió había que reinventarse de nuevo, ¿no? Para captar al público, como decía Alfonso y Manuel y Moisés, la gente se había acomodado a ver las películas en su casa y a tener un catálogo de clásicos, por decir de alguna manera. Pero ahora había que volver a decirle al espectador, vayan al cine con este nuevo proyecto, con esta película, como fue el caso en Elástica, por ejemplo. En nuestro caso, es verdad que más allá de lo que dice, lo que estaba diciendo él, que es verdad que los Das Majors nos dejaron un hueco muy importante y ahí fuimos todos muy valientes de sacar los títulos, aunque todavía no estaba la afluencia del cine como antes de la pandemia. No solamente fue el hueco, para mí fue cuestionarte a ti mismo cómo estás haciendo la comunicación de las películas, porque no hay nada mejor en este caso que una crisis para aumentar la creatividad, ¿no? Claro. O sea, yo sí recuerdo a Enrique inventándose cosas que nunca habíamos hecho hasta esa fecha. Desde, bueno, pues hicimos lo del universo Wong Kar-wai, hicimos David Lynch y de repente hicimos cosas dentro de los cines. O sea, no solamente proyectar películas, sino hacer una experiencia al que iba a la sala. Era toda una experiencia fuera de la sala también, ¿no? Entonces, y luego otras cosas que tienen que ver con el marketing, ¿no? De pronto él me decía que había cambiado mucho su forma de comunicar en cuanto al papel online, en cuanto a qué público se dirigía según en qué medio. Es decir, cosas que antes se hacían de una forma como más mecánica, de pronto él se las empezó a cuestionar y cambió radicalmente la forma en la que hacía la inversión en publicidad, por ejemplo. Entonces yo creo que bueno, estas crisis hacen que de pronto cambies cosas que además se van a quedar para siempre. No Lo por que la decía, pandemia, ¿no? sino Valiente y rápido, había que ser valiente y rápido. valiente y rápido y cuestionándote. Y cuestionarte hace que de pronto encuentras cosas que, insisto, no es por la pandemia, sino porque realmente son mejores y se quedan, ¿no? En el tiempo. Y luego en cuanto a producción, bueno, pues nos pasó a todos que tuvimos que posponer los rodajes. En el caso de Alcarrás, como era una cosa muy estacional, que era cuando los melocotones se caen de los árboles y se caen una vez al año, en junio, ¿no? Entonces no podíamos retrasar unos meses. Entonces estábamos ya en preproducción cuando saltó la pandemia y tuvimos que retrasar un año entero, con todos los costes añadidos que supone para una producción que, bueno, al final nadie nos los cubrió y fue bastante duro de remontar. En general, en producción no era más que eso, es reacomodar un poco los rodajes y bueno, y entre todas las asociaciones de productores fueron meses muy convulsos, ¿no? De estar intentando buscar soluciones con el ICA, de plazos que no podíamos cumplir, etcétera. Entonces, una cosa más burocrática que otra cosa. Yo recuerdo que mi chico es distribuidor, como ya a lo mejor sabéis, ¿no? Que es Enrique Costa, y entonces él estaba haciendo pan porque los cines estaban cerrados durante sobre todo la pandemia estricta, digo, el encierro. Y él estaba haciendo pan y yo estaba en Zoom con 27 productores viendo ¿qué hacemos, no? Entonces era como una diferencia de, bueno, yo es que no puedo hacer nada, los cines están cerrados y nosotros viendo a ver cuándo se podía rodar, ¿no? O sea, si una semana, otra semana, pues poniendo todo el tiempo. Entonces, bueno, fue una época muy intensa en ese periodo, pero es verdad que luego
todo se fue normalizando. Y se está apostando y la gente está volviendo a los cines. Total. Y los festivales también. Tenemos- Tú llegas después de la pandemia Sí. y tienes que recuperar un festival que estaba en horas bajas. Has tenido que reinventar, ser valiente y rápido, como decían ellos, para apostar por una serie de propuestas dentro de tu festival y está teniendo éxito. A ver, nosotros, como dice María, es que ser valientes. Y también yo creo que para hacer lo mismo, pues no me llaméis. En este caso, lo que yo he hecho sobre todo es intentar acercar el festival más a Sevilla. Creo que es muy importante trabajar con el sector local, que la gente sienta que juega en casa, manteniendo un equilibrio de calidad. Y luego, pues momento de reinventar cosas. Yo creo que no es necesario poner tantas películas en los festivales, hay que concentrarse en menos películas y en dar más atención a esas películas, dar más promoción a esas películas, dar más cariño a esos invitados, invitar a quien produce, que muchas veces no se invitan a los festivales. Otra Casi cosa. nunca. En Sevilla sí. Porque, y eso también he tenido el apoyo del alcalde, el apoyo del sector, consejos de muy buenos amigos y he tenido la libertad para hacer eso. Al final, digamos, llevas tanto tiempo al otro lado del sitio que puedes hacer. Por ejemplo, nosotros no tenemos película de inauguración. Creo que en muchos casos el público que va a una gala de inauguración no es el público que se va a quedar a ver esa película y a mí me produce mucho respeto el haber traído una película y haber traído unos cineastas y que se levante la gente. Eso siempre lo he visto muy violento y lo que hacemos es que ponemos en el Cervantes la película de inauguración y en el Cartuja Center hacemos la gala de inauguración y luego es escuchar, porque escuchando a un periodista que me ha ayudado mucho, José Antonio Díaz, me decía, yo que quería haber visto las dos. Y digo, pues este año lo que haremos será poner la película una hora y la gala otra para que esa gente que quiere ver las dos cosas pues esté, ¿no? Y eso pues llevarlo a todo el festival y sobre todo eso, centrándonos más en calidad que en cantidad, porque hay un problema de sobreproducción absolutamente desatado. Hacemos más películas que Alemania y eso yo creo que al final, si tú tienes la misma cuota de mercado, estás canibalizando películas con películas. ¿Pero creéis que crea una necesidad la necesidad de estar en los festivales importantes, crea una presión a los productores y a los distribuidores? Por ejemplo, tú decías menos películas, pero claro, la demanda también es que hay mucha y hay que sacarlos y los festivales son la plataforma de lanzamiento. ¿Cómo lo veis? ¿Crea esa necesidad una presión en los festivales de cara a que es el circuito y si encima se hacen muy buenas películas y muchas tienen que tener visibilidad? Hablábamos antes de la distribución, hay muchas ciudades, muchos pueblos donde no llegan porque no hay cine. ¿Y qué hacemos con esos espectadores? ¿No? Sí, bueno, yo quería comentar un dato sobre la pandemia. A nosotros fue un momento muy dulce porque hicimos más de 1000 festivales online en todo el mundo. Te puedo decir que tuvimos casi 10 millones de visualizaciones completas simplemente de cortometrajes. ¿Vale? Las sesiones de los cortometrajes, para los que hacéis cortos, es más difícil de llenar que en muchos casos que los largometrajes, ¿no? Entonces, claro, se salvaron muchos festivales, muchas muestras, se consiguió atraer un público que a lo mejor no se atraía. Y después de la pandemia se apostó o se quiso apostar por formatos híbridos, pero se quedó ahí. Entonces yo lanzo una reflexión a todos los compañeros que creo que el formato híbrido puede ser una gran solución. Yo sé que por parte de los productores hay muchos problemas porque hay muchas preventas, etcétera, etcétera, pero puede haber sistemas de tickets, de sesiones horarias cerradas, online, que pueden ser
una solución para aumentar espectadores, taquillas compartidas entre productores, festivales, etc. Hay muchas vías para estudiar que yo creo que después de la pandemia se quedaron ahí un poco estancadas, ¿no? Stand-by. Vamos a abrir un turno de preguntas. Sí, ya, y que está muy bien porque además tenemos aquí una excelente representación de cada una de las partes y estaríamos horas hablando, pero yo creo que es muy interesante, pero también es importante escuchar. Por allí había una pregunta y luego ya para cerrar después les preguntaré, porque hay otra interesantísima charla que cierra este encuentro, les preguntaré sobre el futuro de las distribuidoras, de las productoras y de qué manera también o qué momento se está viviendo ahora, ¿no? Hola, buenas. Bueno. Gracias a todo el plantel que tenéis ahí. Yo quería hacer una pregunta muy concreta a los dos distribuidores, a Contracorriente y a Elástica. Yo llevo un festival quebecois aquí en España y exactamente un proyecto de cine para difundir el cine de Quebec. En nuestro festival, que lleva solamente 2 añitos, bueno, con A-Contra ya hemos hablado, uno de los principales alicientes de la sección industria son los distribuidores, evidentemente, porque nos interesa que veáis pues, pelis que seguramente en festivales grandes no vais a poder ver y además hablar de los incentivos de Quebec para lo que es la producción a nivel internacional. Entonces, querría saber de qué manera os podemos enamorar dentro de toda la cantidad de producción que se hace a nivel internacional y Quebec es un sitio muy pequeñito pero muy particular, muy particular, pues un poquito saber eso y invitaros para el año que viene en abril a Logroño, a La Rioja. Pues a mí a priori la parte que has dicho de industria me parece súper interesante para los productores, porque es verdad que Canadá tiene, ¿no? unos alicientes para coproducción muy buenos. Yo solamente he estado una vez en Toronto con Ocorno, con la película Ocorno que se pasó allí, y recuerdo que me quedé fascinada de la capacidad de coproducción que tienen y la capacidad de financiación. Y es verdad que de alguna forma a los productores en España se nos queda como un poco lejos y tendemos a coproducir mucho más con Europa o con Latinoamérica por el tema del idioma también. Pero a mí, por ejemplo, ya lo has dicho y ya me da ganas. O sea, ya me da ganas de saber más. O sea que bienvenido será. Sí, nosotros por nuestro lado, por A-Contra, yo creo que somos la distribuidora que más películas distribuimos en cine. O sea, tenemos prácticamente un estreno. Y somos muy fan de ver cosas nuevas, de ir a los festivales y de descubrir películas. De hecho, en San Sebastián formamos parte del cine en construcción, de las películas de LATAM que ahora estrenamos. Con lo cual nosotros, ¿cómo enamorarnos? Pues obviamente con buen cine y ver películas diferentes que siempre tienen salida. Siempre tienen salida. Nosotros aparte tenemos la suerte de tener 2 cines, que son los cines Verdi de Barcelona y los cines Verdi de Madrid, que obviamente ahí contamos con ellos y le damos salida a muchísimas películas que igual en una distribución convencional y comercial no tendrían salida, pero al ser propietarios de estos 2 cines, que son 2 cines muy icónicos, sobre todo el de Barcelona, que el próximo año cumple 100 años, pues le damos salida, ¿no? A ese tipo de películas que tienen salida y luego obviamente influye mucho pues, cómo estén los derechos para las distintas ventanas posteriores, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero sí que somos muy dados a descubrir películas en cualquier festival. Así que encantados. Mira, al lado hay otra cuestión, otra pregunta por allí. Hola, muchas gracias ante todo. Y bueno, igual yo no soy coordinadora de ningún festival, soy directora y guionista, pero siempre ha habido como un dilema que tengo personal y pensé que ustedes podían elaborar sobre esto con la vigencia de una película dentro de los festivales. Y bueno, tengo una variedad de perspectivas en ustedes, festival, productor, distribuidor, en cuanto a la duración de una película cuando vas a mandar una película o distribuir una película a un festival, de que te exigen un determinado tiempo, ¿no?, de vigencia de esa película. Y pienso que como directores y como productores dedicamos mucho tiempo en la producción de la película y luego para coordinar todo lo que son los calendarios para que la película realmente pueda tener una validez en ese recorrido.
es muy estresante o tiene mucha presión el hecho de que te exigen que tenga que tener 1 año o 2 años de vigencia. Y quería saber cuál era la opinión de ustedes sobre esto. Hombre, yo creo que es muy importante el colocar esa estrategia de festivales. En muchos casos es la propia agencia de ventas quien lo hace. Si no lo hace la agencia de ventas, es un trabajo con el que hay que tener cuidado porque puede cerrar puertas. Luego todo el mundo quiere los grandes y luego la realidad te va colocando y maravilloso cuando se consigue, como en el caso de María. Otra cosa que yo creo que también es importante y es que los festivales son una ventana de explotación y lo que también sería interesante es que las cifras de público en los festivales se reflejaran en las cifras oficiales, porque si no, cuando tú te vas a las cifras oficiales no se da una representación fidedigna y eso también pasa o bien con los festivales o bien con los alquileres, porque ahí hay una disparidad entre lo que dicen los números y la realidad de las películas. Cada vez es más importante los alquileres, pero esas cifras no están. Pues yo creo que es algo que también habría que darle una vuelta porque si no parece que ciertas películas no tienen un reflejo en el público cuando sencillamente es que ese público, el de festivales y alquileres, muchas veces no figura. Yo creo que te referías a que si tu película la has calificado en el 23, hay un plazo que vence y no. Entiendo lo que dices y bueno, entiendo desde tu lado y desde mi lado, porque también soy productora, pero por otro lado creo que al final los festivales son ventanas de exposición de las tendencias actuales y tienen que estar en la actualidad, tienen que estar en lo que está pasando en este momento. Entonces, tienen que poner unos límites en el tiempo por detrás. Es lógico. Yo lo siento, pero lo veo lógico. Muy corto. ¿Lo ves corto? Hombre, tal vez hay otro tipo de festivales que pueden... Nosotros, como dice María, nosotros no tenemos esa libertad porque al final vendemos esa novedad, pero hay otros tipos de festivales donde la novedad no es tan que pueden ampliar esos límites, porque es una pena. Hay películas que siguen siendo fantásticas con 1 año y con 1 año y medio. Entonces, ahí tal vez, yo creo que para eso estamos en este encuentro, pues tal vez en otros festivales ese límite pueda ser más amplio, porque también te permite tener una riqueza mayor de las películas y no tener que estar peleando con festivales de distintos tamaños que al final pues, son realidades distintas. Y yo te quería apuntar una pequeña cuestión, que es que la vida de la distribución es muy movible también, ¿no? Es muy ondulable porque los festivales cambian detalles, a veces uno quita las premiers, otro las pone, cambian las fechas. Entonces, lo que son los planes, las estrategias de distribución siempre tienen, que sé que es mucho trabajo, pero hay que estar al día, hay que hacer consultas continuas. Es importante también que los festivales tengan bien las bases especificadas, tengan información suficiente. Ojo también ahora con las búsquedas por IA, ¿no? que muchas veces la IA coge datos que son de pasadas ediciones y la gente se fía mucho de eso, ¿no? Entonces es muy importante también los festivales que lo tengan todo bien actualizado, ¿no? Entonces la tendencia a la distribución siempre es meter la película en un festival clase A, que son los que más requisitos tienen, y luego una vez que pasas ese periodo ya sí que te abres a otro tipo de festival más mediano, que sus bases y sus requerimientos son más flexibles, ¿no? Entonces casi que te pasas 1 año entero intentando colocar una película para estrenar en un festival clase A. Entonces ese trabajo creo que es muy difícil quitárselo de encima. Sí, hay una última pregunta, tenemos que dejar ya a la siguiente mesa redonda. Diga. Bueno, nada, primero soy Giovanna Ribes de Valencia.
directora de un festival y también productora y demás. Y siempre me pregunto, bueno, primero muchísimas gracias por todo esto, siempre me pregunto el peso de las distribuidoras sobre las decisiones de la programación en los festivales. Es decir, esto es siempre mi gran cuestionamiento, ¿no? ¿El tener una gran distribuidora detrás te ayuda a estar en la programación o no? Sí, pero tienen todo el derecho a... La distribuidora es quien elige la fecha y hay películas que a nosotros nos encantaría tener, que estrenan antes o que estrenan después. Se tienen que alinear muchos... Eso. Nosotros el año pasado, A Contracorriente fue uno de los ángeles de la guarda del festival, sin duda alguna, pero porque trabajamos en el mismo ecosistema. Nosotros somos útiles para promocionar películas que salen en X fecha y las fechas, al final... Así es, o sea, es cierto que un poco lo que comentaba Moisés, los festivales de clase A o no, dependiendo, o sea, no todo cabe en San Sebastián. Tú tienes una serie de películas que tienes que ponerlas en calendario. Obviamente siempre después de San Sebastián para el cine español se produce un embudo. Nosotros con Tardes de Soledad, por ejemplo, nos fuimos a estrenar en marzo. Pero cada película puede tener su festival. Es verdad que el año pasado en Sevilla nosotros fuimos después de estar en San Sebastián, en la Seminci con la guitarra flamenca de Geray Cortés, que lo acabamos en Sevilla y estrenamos en diciembre, con lo cual hicimos toda una tournée de festivales. Pero el Festival de Málaga, por ejemplo, no sé, el otro día la última película de Isaac y la Cuesta, ¿no?, que ganó en Málaga segundo premio, y las anteriores películas del director habían estado en San Sebastián, y la película que ganó en Málaga es la película más taquillera, ¿no?, de Isaki. Con lo cual, al final uno establece una estrategia de lanzamiento y, bueno, pues no todas las películas caen en todos los festivales. Nosotros, obviamente, que intentamos trabajar con todos los festivales. A Contra es una distribuidora muy pro festivales porque creemos que hace grandes a las películas y las acerca al público. No solo es los festivales, es muy importante también los premios del público y las secciones que hay para el público. Creo que es más importante en San Sebastián ganar la Concha de Oro o el premio del público de Perlas. Bueno, pues creo que las dos cosas son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, cada película puede tener su festival. No todo cae en San Sebastián, en Málaga tampoco, o sea que vamos viendo, según la estrategia de lanzamiento de cada película, cómo apoyarnos en una buena plataforma como es un festival. Sí, por contestar a tu pregunta más directamente, Giovanna, sí, obviamente. Yo creo que si tienes más películas tienes más poder de negociación, es así. Eso no quiere decir que un festival te vaya a coger una película porque tú se lo digas, ni muchísimo menos. Eso no estoy diciendo eso, pero es verdad que sobre todo las películas que vienen de otros festivales, las películas internacionales que luego se van colocando normalmente, las que vienen de Cannes en el otoño, pues a lo largo de San Sebastián, Seminci, Sevilla, bueno, pues es que depende del número de pelis que tienes y vas hablando con todos y vas viendo, pero yo creo que sí, o sea, no hay que negarlo. Sí, después también está que aquí hay representación también del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde la distribución de películas del otro lado del continente son importantísimas para una distribuidora poder traer una película boliviana que a lo mejor no tiene un recorrido largo en los cines convencionales, pero que en el festival es la gran plataforma para darlo a conocer, porque luego tiene a lo mejor un circuito en Casa América en Madrid, hay un ciclo dedicado a un cine venezolano que de otra manera no podrías ver, ¿no? También es importantísimo. En fin, yo creo que son temas muy atractivos, muy interesantes, y como un titular, muy rápido porque ya acabamos, me gustaría que definiéramos el momento actual que está viviendo las distribuidoras. Se está viviendo un buen momento en festivales, hay saturación o no en las distribuidoras y en las productoras y también online, para poder mirar con un futuro optimista. ¿Cómo lo veis? Como titular. Yo, o sea, creo que sí, creo que indudablemente sí. Creo que en España ahora mismo hay festivales que están cogiendo mucha fuerza, están cogiendo mucha repercusión. Creo que es muy importante. Creo que aparte
hemos hablado antes de la pandemia, hubo una crisis de medios de comunicación también, y creo que los festivales dan ese apoyo de tener a los medios allí, de que una película se vea, que se comente, que ya empiece un ruido alrededor de la película, con lo cual optimismo por nuestra parte definitivamente sí. María. Sí, no, totalmente. O sea, yo creo que, bueno, ahora mismo es verdad que se producen muchas películas, me refiero a la distribución de las pelis españolas, eso es cierto, y que hay ciertos embudos, pero luego en cuanto a la distribución en general, también de títulos internacionales, yo creo que cada vez más bueno, se precompran películas, ¿no? Porque por lo menos desde Elástica intentamos precomprar las películas y no ir a los mercados, y por lo tanto también bueno, pues hay un volumen, ¿no? Y de capacidad de elección más grande. Sin duda es un muy buen momento y creo que los festivales, como decía ahora Alfonso, yo creo que los festivales en España bueno, pues que son festivales top a nivel internacional. El territorio español, si lo comparamos con Alemania o Italia, está cogiendo un nivel de audiencia en sus box office de películas internacionales más grande que otros territorios que antes eran mayores, con lo cual creo que estamos en un buen momento, sí. Y además hay algunos que mantienen históricamente su puesto, el caso del Festival de Cine de Zaragoza, que va a cumplir este año 30 años, que dice mucho, han cambiado mucho los tiempos, cortometrajes, se van incorporando películas, también desde las plataformas. Sí, nosotros, bueno, el dato que podemos ofrecer es que cada año el número de inscripciones que se realizan a través de la plataforma FESJON de tanto películas como cortometrajes crece. Pero lo curioso, y esto lo comento para los productores más pequeños, es que el número de selecciones en festivales, sobre todo de cine emergente, también crece. Entonces, un poco la respuesta a tu pregunta es que no solo las grandes distribuidoras están, digamos, colando películas en festivales, sino que los pequeños distribuidores también, porque los datos es lo que nos dicen. Entonces, creo que es un momento bueno y que hay cabida de todo tipo de producciones en los festivales. Manuel, en el Festival de Sevilla. No, nosotros estamos aquí, somos parte del ecosistema, estamos a disposición de los cineastas, de las productoras y de las distribuidoras para ser útiles y disfrutar del cine en Sevilla. Yo creo que es un buen plan. Y dinos a Moisés y a mí qué peluquero tienes. Amigo? Bueno, un fuerte aplauso. Manuel Cristóbal, María Zamora, Alfonso Castillo y Moisés Tuñón. No se vayan, que ahora hay otra interesantísima charla que da por clausura. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias.